Cordial saludo. Somos Estefanía Torres. Carol Andrea Serra Lizarazo, estudiantes de Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana Bogotá. La tesis que hoy presentamos lleva por título El yoga como estrategia pedagógica para fortalecer la autorregulación emocional en la educación preescolar. Esta investigación fue desarrollada bajo la orientación del docente Carlos Andrés Duque Acosta y Primero que todo, vamos a contextualizar un poco la situación problema observada en el aula. Esta investigación se desarrolló en la Institución Educativa Técnico Superior Industrial, sede General Córdoba, específicamente con los estudiantes de grado transición. Durante nuestras observaciones en el aula, logramos identificar algunas dificultades relacionadas con la autorregulación emocional y entre estas están las rabietas o las pataletas, el llanto constante, las frecuentes discusiones que presentan los niños, el aislamiento en algunos de ellos, la alta frustración que manejan y el bajo control de los impulsos frente a diversas situaciones que se viven en el día a día. Todas estas situaciones que se observaron, pues no solamente afectan la convivencia dentro del aula o fuera de ella, sino que además afectan los procesos de aprendizaje y de enseñanza que se proponen para el día. Entonces, a partir de este diagnóstico que logramos evidenciar en primera instancia, surge la necesidad entonces de implementar una estrategia que sea pedagógica o que sea innovadora o ya bien sea diferente para que ayude a los niños a reconocer sus propias emociones, a expresarse y a autorregular esas mismas emociones. Teniendo en cuenta toda esa situación que se observó en el aula, pues surge nuestra pregunta problema, que es cómo puede la implementación del yoga como estrategia pedagógica favorecer el desarrollo de la autorregulación emocional en los niños de transición en la institución educativa Técnico Superior Industrial, sede General Córdoba. bueno, el propósito principal de nuestra investigación fue promover la autorregulación emocional en los niños de preescolar a través de las prácticas de yoga utilizadas como una estrategia pedagógica. Para lograrlo, se plantearon cuatro objetivos específicos. El primero fue identificar las emociones socioemocionales presentes en los estudiantes. Segundo, fue elaborar una propuesta didáctica basada en las prácticas de yoga adaptadas al nivel preescolar. Y tercero, implementar la propuesta dentro del aula para favorecer espacios de bienestar y convivencia. Y finalmente, valorar esos efectos de la propuesta en el desarrollo de habilidades de autorregulación emocional. Bueno, en relación a la fundamentación teórica, esta estuvo sustentada pues, en diferentes autores que nos permitieron comprender mejor la importancia de la educación emocional pues, desde la primera infancia y además de tener en cuenta la regulación emocional en el día a día y la relevancia pues, de implementar o buscar diferentes estrategias que nos sirvan de apoyo a nosotros como docentes de aula en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con relación a a la primera categoría, que es educación socioemocional, y su subcategoría, que es autorregulación emocional, pues en primer lugar, nos apoyamos en Goleman, quien es reconocido por su teoría de la inteligencia emocional. Él plantea que el éxito y el bienestar de las personas no dependen únicamente pues, de las capacidades cognitivas, sino que además depende o tiene en cuenta las habilidades emocionales que son la empatía, el autocontrol, la motivación y la capacidad que tienen las personas pues, para relacionarse con las otras. Entonces, teniendo en cuenta esos aportes de Goleman, él dice que la escuela, o nos plantea que la escuela debe formar no solamente estudiantes que sean muy buenos académicamente, que tengan excelentes resultados, sino que además deban ser emocionalmente conscientes. Para nuestra investigación, pues Goleman fue muy fundamental, muy importante porque nos permitió comprender que esa autorregulación emocional es una habilidad que puede desarrollarse desde la edad temprana, desde la infancia, mediante diferentes experiencias pedagógicas, pero que sean con una intención. Por otra parte, también trabajamos o tuvimos en cuenta los aportes de Rafael Vizquerra, quien es el que define la educación emocional como un proceso que es permanente y que está orientado específicamente al desarrollo de esas competencias emocionales que debemos tener, no solo para el momento, sino para la vida. Vizquerra además afirma que educar en las emociones ayuda a prevenir conflictos, a mejorar la convivencia y a fortalecer el bienestar, que sea tanto personal como el bienestar que se debe dar en el grupo. Su aporte fue muy importante y fue relevante para nuestra investigación porque sustenta la necesidad de incorporar estrategias pedagógicas que permitan a los niños reconocer, expresar y gestionar sus propias emociones desde edad temprana, como lo mencionábamos anteriormente. Además, pues Vizquerra respalda la idea de que la educación emocional debe ser parte integral del currículo escolar y no un proceso aislado. En relación con la subcategoría de la autorregulación emocional, retomamos los aportes de James Gross, quien plantea que la educación emocional puede regularse antes o después de manifestarse, dependiendo de cómo la persona interprete y pues maneja cada situación. Esa teoría fue muy importante para nuestra investigación porque permitió comprender que los niños desde edades tempranas pueden aprender estrategias que les ayuden a reconocer, expresar y pues manejar sus emociones de una manera más adecuada. Además, nos ayudó a entender cómo, a través de pues, actividades pedagógicas como el yoga, los estudiantes pueden responder de forma más consciente frente a situaciones de frustración, de enojo, de ansiedad o de conflictos que puedan presentarse dentro del aula, favoreciendo así la convivencia y el bienestar emocional. Igualmente, también retomamos los aportes de Richard Davidson desde la neurociencia afectiva, quien plantea que las habilidades como la atención,
plena, la calma, la regulación emocional pueden fortalecerse a través de prácticas de respiración consciente y de meditación. Estos aportes fueron muy importantes para nuestra investigación, ya que permitieron sustentar científicamente el uso de yoga como una práctica que favorece el equilibrio emocional y el bienestar de los niños. Además, pues ayuda a comprender cómo pues este tipo de actividades pueden contribuir a que los estudiantes desarrollen mayor concentración, tranquilidad y control de sus emociones en las diferentes situaciones que viven dentro del aula. Ahora, en cuanto a la categoría número 2, que está relacionada con el desarrollo infantil, consideramos importante retomar los aportes de Vygotsky, quien plantea que el aprendizaje se construye a través de la interacción social y del acompañamiento que brinda el docente. Desde su teoría del desarrollo próximo se explica que los niños pueden desarrollar nuevas habilidades cuando cuentan con orientación, con apoyo y con pues, experiencias significativas dentro de su entorno. Estos aportes fueron fundamentales para nuestra investigación porque pues, permitieron comprender la importancia del acompañamiento pedagógico durante actividades de yoga y educación socioemocional, favoreciendo así el aprendizaje, la participación y el desarrollo integral de los estudiantes. Bien, partiendo también de esta categoría 2 que es estrategias pedagógicas, y pues desde la perspectiva pedagógica del yoga, uno de los autores principales que aporta a nuestro trabajo es Sin Calza, quien es un investigador de la Universidad de Harvard que ha demostrado que la práctica del yoga en la escuela mejora diversas habilidades como la atención, de la memoria, el autocontrol, y además disminuye el estrés infantil. Calza, pues además plantea que el yoga no debe verse únicamente como el simple hecho de hacer ejercicio, sino más bien como una estrategia educativa que sea integral, porque conecta el cuerpo, conecta la mente y pues las emociones del mismo niño. Este aporte realizado por Calza fue clave para nuestra investigación, para justificar la implementación del yoga como esa estrategia pedagógica innovadora dentro del aula, teniéndolo en cuenta como una herramienta que sirve para fortalecer la autorregulación emocional en los niños. Aquí también en esa subcategoría nombramos a Saraswati, quien propone una visión más humanista del yoga, porque él plantea pues que las prácticas de respiración, de relajación y movimiento consciente favorecen ese equilibrio emocional, favorecen la concentración y la paz interior desde una edad temprana. Además, para nuestra investigación también tuvimos en cuenta los aportes de Satyanaya, que fueron muy importantes porque permitieron comprender que el yoga no solo pues, es una actividad física, sino que puede ser una experiencia formativa que contribuye al bienestar integral de los niños y pues favorece a los ambientes escolares un poco más tranquilos y armónicos. Esto pues fue muy relevante desde la propuesta, ya que las actividades de yoga que se realizaron de manera guiada y colectiva permitieron que los estudiantes aprendieran estrategias de calma, de respiración, de regulación emocional a través de la interacción con sus mismos compañeros y con sus docentes. Asimismo, retomamos los aportes de Papalia, de Friedman, de Mantorell, quienes explican que las experiencias vividas durante la primera infancia pues influyen directamente en el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños. Por esta razón, los autores pues resaltan la importancia de brindar ambientes seguros, afectivos y estimulantes que favorezcan tanto el aprendizaje como el bienestar emocional de los estudiantes. Bueno, y así como lo mencionaba la docente Estefanía, todo esto pertenece pues a la categoría 3 que es de primera infancia, y su subcategoría de educación preescolar. Finalmente, también pues aquí podemos aportar o retomar a Nidia Ginás, quien nos plantea que la educación infantil debe centrarse en el desarrollo humano integral y en la construcción pues de esos vínculos afectivos que van dando dentro del aula. Su postura resalta específicamente que enseñar no solamente es transmitir conocimientos, solo de memoria, sino que va más allá, es acompañar emocionalmente a los niños de una forma sensible y humana. En el diseño metodológico, nuestra investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, ya que pues buscaba comprender y analizar las experiencias, los comportamientos, las emociones que vivieron los niños dentro del contexto natural del aula. Este tipo de investigación nos permitió observar directamente las dinámicas de grupo, escuchar las experiencias de los estudiantes y reflexionar sobre las transformaciones que se fueron dando durante pues, el proceso pedagógico. Además, trabajamos bajo el enfoque de investigación-acción, una metodología que nos permitió como docentes investigadoras pues, participar activamente de la realidad del aula, implementar estrategias pedagógicas y analizar los cambios que se generaron en los estudiantes a lo largo de la propuesta. La población participante fueron los estudiantes de transición, conformada por 24 estudiantes. Bueno, y dentro de este diseño metodológico encontramos pues las fases de la investigación-acción, que pues se organiza en tres: planificación, acción, observación y reflexión. Pues en la planificación como tal, en esta primera fase, pues realizamos el diagnóstico de las necesidades socioemocionales que presentaban los niños en el aula de transición, y pues se hizo a través de técnicas e instrumentos como la observación participante, los diarios de campo, entrevistas y algunos registros pedagógicos, en donde pudimos obviamente comprender de manera más profunda esas conductas, esos comportamientos, esas emociones que eran presentes o que estaban presentes en el aula.
En nuestra segunda fase, pues correspondió a la implementación de la propuesta pedagógica dentro del aula. En esta etapa desarrollamos diferentes actividades de yoga adaptadas a la educación preescolar y en las que se integraron ejercicios de respiración consciente, posturas corporales, relajación, juegos de movimiento, atención plena, música, cuentos, expresión emocional. Algunas de las actividades implementadas fueron, la primera se denominó Respiro como una flor, el viaje del arco iris, Mi cuerpo descubre el mundo, respiro y me calmo como el agua. Cada actividad tenía pues una intención pedagógica específica que era pues orientada a favorecer la calma, la concentración, el autocontrol, la empatía y pues el reconocimiento emocional. Durante pues el desarrollo de las sesiones, los niños participaron activamente y poco a poco pues comenzaron a apropiarse de estrategias de respiración, de relajación para responder frente a situaciones de frustración o conflicto que pues, se presentaban. Como pues investigadoras y docentes en esta fase asumimos el rol de mediadoras emocionales, acompañando a los estudiantes desde la escucha, desde la empatía y desde el respeto pues por sus emociones. Además, se realizaron algunos registros permanentes en los diarios de campo y en observaciones para poder documentar esas reacciones y esos avances transformadores en el grupo. Esta fase, pues, la verdad fue muy significativa porque permitió transformar la práctica pedagógica tradicional en una experiencia que fuera más consciente, corporal y emocional en los estudiantes. Sí, ya con respecto a la tercera fase, que es pues de observación y reflexión, esa estuvo centrada pues en esa observación, en ese análisis, en esa reflexión de los resultados obtenidos durante la implementación de la propuesta, pues que es en la fase 2. En esta etapa pues analizamos toda la información obtenida a través de las técnicas e instrumentos mencionados anteriormente y nos permitieron pues identificar cambios importantes en el comportamiento real y en el desarrollo emocional de los estudiantes. Se observaron, pues, obviamente algunos avances en cuanto a la regulación, en cuanto a la regulación emocional, en cuanto al control de los impulsos, frente a esa capacidad de expresar emociones, en la concentración y, pues, específicamente en la convivencia escolar. Muchos niños comenzaron a utilizar de manera espontánea esos ejercicios de respiración para calmarse cuando se sentían molestos o frustrados. Se evidenció obviamente un avance o un ambiente en el aula más tranquilo, más participativo y empático. Además de analizar pues, los cambios de los estudiantes en esta fase, pues también se implicó, o esta también implicó una reflexión crítica pues, acerca de nuestra práctica docente. En los instrumentos aplicados, pues para hacer ese seguimiento del proceso utilizamos diferentes instrumentos de evaluación, de observación, teniendo en cuenta los objetivos específicos que planteamos para nuestra investigación. Por ejemplo, los diarios de campo pues, nos permitieron registrar esas reacciones, esos comportamientos y esos avances que se iban presentando los estudiantes en cada una de las actividades que planteamos. También aplicamos entrevistas, aplicamos encuestas, las cuales pues, nos facilitaron comprender un poco más esas percepciones sobre los cambios emocionales y de convivencia que se fueron evidenciando en el aula. Además, la observación participante pues, fue fundamental porque nos permitió identificar cómo los niños comenzaron a poner en práctica estrategias de respiración, calma y autocontrol en situaciones cotidianas dentro del contexto escolar. Bueno, y ahora, frente a los resultados, hicimos una relación entre cada objetivo que se hizo y pues los resultados que se obtuvieron de acuerdo a ese objetivo. En relación con el primer objetivo, que es identificar las manifestaciones socioemocionales que se presentan en los niños, pues inicialmente realizamos un diagnóstico para identificar esas principales manifestaciones socioemocionales presentes en los estudiantes del grado transición. Para ello utilizamos los diferentes instrumentos que nos permitieron analizar esas conductas y esos comportamientos reales de los niños durante las actividades y pues en cada interacción diaria. A partir pues, de ese diagnóstico identificamos dificultades relacionadas con la autorregulación, que eran específicamente como el bajo control de impulsos, las rabietas frecuentes, las pataletas, las reacciones negativas frente a situaciones de frustración y discusiones constantes entre compañeros, dificultad para expresar sus emociones y a veces el aislamiento. Finalmente, se pudo observar también la poca tolerancia frente a normas o cambios dentro del aula. Estas situaciones afectaban toda la convivencia escolar y el ambiente en general del aprendizaje. Además, pues evidenciamos que muchos niños reaccionan impulsivamente ante conflictos y responden con golpes, con empujones, mostrando poca capacidad para gestionar sus emociones de manera adecuada. De acuerdo al objetivo 2, que es elaborar una propuesta didáctica basada en prácticas de yoga, adaptadas obviamente al nivel de preescolar para fortalecer la calma, la concentración y el control emocional, pues hicimos un diseño de actividades específicamente a este nivel, teniendo en cuenta sus características, sus intereses y necesidades, y entre las cuales esas actividades que se plantearon fueron ejercicios de respiración consciente, relajación, posturas corporales, cuentos, canciones, juegos y actividades lúdicas relacionadas con las emociones. Estas secuencias didácticas o matriz curriculares que se organizaban para esas intervenciones pedagógicas en el aula eran muy estructuradas y significativas y obviamente con una intención. El propósito era promover espacios que ayudaran a la calma, que llevaran a la calma, que mejoraran la atención, la concentración y el bienestar emocional tanto dentro como fuera del aula.
Como resultado, pues, de ese objetivo logramos construir una propuesta pedagógica integral centrada en el bienestar emocional, específicamente de los estudiantes. En cuanto al objetivo número 3, se llevó a cabo la implementación de esta propuesta pedagógica dentro del aula de transición. Durante esta fase se desarrollaron diferentes sesiones de yoga con los estudiantes aplicando a 4 actividades en específico que fueron Respiro como una flor, el viaje del arco iris interior, Mi cuerpo descubre el mundo y Respiro y me calmo como el agua. Estas actividades que aplicamos integraban ejercicios de respiración, de relajación, de movimiento corporal y de reconocimiento emocional desarrollados de manera lúdica y participativa. Durante este proceso realizamos algunas observaciones permanentes, realizamos registros en diarios de campo para identificar esas reacciones y esos avances de los estudiantes. A medida que pues, avanzaban las sesiones, comenzamos a observar cambios importantes en la dinámica del aula. Como resultado de esa implementación, se lograron generar ambientes mucho más tranquilos en el aula de transición, más participativos y más empáticos. Los estudiantes mostraron una mayor disposición para trabajar en grupo, se observó que la convivencia mejoró, el incremento de la concentración, una mayor capacidad de escucha y una disminución en las conductas impulsivas dentro del aula. Además, pues muchos niños comenzaron a utilizar esas técnicas de relajación, de respiración, para calmarse en los momentos en los que presentaban enojo o frustración. Para el objetivo número 4, finalmente, pues realizamos la valoración de los efectos generados por la propuesta pedagógica en los estudiantes. Para ello, analizamos la información obtenida mediante los diarios de campo, mediante las observaciones finales y las entrevistas, y la matriz de hallazgos. Este análisis permitió comparar las conductas iniciales y finales de los estudiantes en la implementación de estas actividades. Los resultados fueron significativos, fueron grandes avances en diferentes habilidades socioemocionales. Se observaron mejoras en cuanto al reconocimiento emocional, la expresión adecuada de las emociones, la regulación emocional, el autocontrol, la empatía y la concentración, además de las relaciones interpersonales. También se fortaleció la convivencia escolar y se generó un ambiente de aula más armónico, más tranquilo y más participativo. Uno de los aspectos más significativos fue observar cómo los estudiantes comenzaron a manejar de manera más consciente situaciones de conflicto o frustración, utilizando estrategias de respiración, calma, que fueron aprendidas durante las sesiones de yoga. Para finalizar, pues presentamos las principales conclusiones obtenidas a partir del desarrollo, pues, de esta investigación. En primer lugar, concluimos que el yoga favoreció significativamente los procesos de autorregulación emocional en los niños de preescolar, dado que las actividades que se propusieron, que fueron implementadas, los estudiantes lograron reconocer mejor sus emociones, expresar de una manera más adecuada lo que sentían y responder de manera más tranquila frente a las situaciones de conflicto o de frustración que se presentaban. En segundo lugar, identificamos que las prácticas de respiración, de relajación y de movimiento contribuyeron al fortalecimiento del autocontrol y la convivencia escolar. Esas estrategias, pues, permitieron que generar ambientes de aula más tranquilos, más participativos, empáticos, favoreciendo tanto el bienestar individual como el bienestar social y las relaciones entre todos los compañeros. Asimismo, esta investigación, pues, nos permitió reconocer que la educación emocional debe incorporarse de manera intencionada dentro de los procesos pedagógicos desde de la primera infancia, porque las emociones influyen directamente en ese aprendizaje, en la convivencia y en el desarrollo integral de los niños. Por lo tanto, esta implementación debe ser propuesta o debe ser trabajada de manera donde se desarrolle integralmente los niños y pues las experiencias pedagógicas sean conscientes y significativas. Otra conclusión que tenemos muy importante es que el docente cumple un papel, cumple un rol fundamental como mediador emocional, más allá de transmitir meramente conocimientos o reproducir conocimientos de memoria. El maestro es quien acompaña, quien orienta y quien genera esos espacios seguros donde los niños, en este caso de transición, puedan expresar sus emociones y desarrollar habilidades socioemocionales. Finalmente, podemos concluir que la investigación-acción, pues, nos permitió, como docentes e investigadoras, transformar esas prácticas pedagógicas desde una perspectiva más humana y más inclusiva, porque pues este proceso no solamente generó cambios en los estudiantes, sino que también generó cambios en nuestra mirada como docentes e investigadoras, permitiéndonos comprender la importancia de educar desde el bienestar emocional, desde la empatía y el respeto por el otro. Bueno, ahora frente pues a las recomendaciones de esta investigación, consideramos muy importante continuar implementando el yoga en el preescolar durante la primera infancia, ya que esto, pues uno, evidenciamos que nos permitió fortalecer la autorregulación emocional y mejorar la convivencia en el aula. También se recomienda capacitar a los docentes en la educación socioemocional para que cuenten con esas herramientas pedagógicas que respondan a esas necesidades emocionales que tienen los estudiantes. De igual manera, pues es fundamental vincular a las familias, a esa comunidad en estos procesos porque se va fortaleciendo el acompañamiento desde el hogar. Y pues finalmente se sugiere replicar esta propuesta en otros niveles educativos debido pues a los resultados positivos que tuvimos durante esta investigación. El yoga y la educación socioemocional pueden convertirse en estrategias significativas para promover la inclusión y el bienestar emocional en la educación preescolar. Gracias por su atención. Muchas gracias.